Ahora viene la verdad de la milanesa, señores. ¿Ven esa salsa? Y me senté en el asiento del conductor y ¡pah! Le metí una patada al freno. Bueno, muy buenos días. Hoy estoy aquí con mi papá, Daniel, en la cocina. Vamos a estar cocinando para ustedes y les vamos a preparar un asado a la olla con arroz y verduras. Y aparentemente esa es una receta peruana de mi mamá y de mi abuela. Así que sí, vamos a intentar replicarla. Sí, no, es una receta que se está haciendo en esta casa hace años y realmente es bien sencilla y queda pero delicioso. Es una carne que se hace a la olla, se fríe, se hierve, se le pone... Ahora van a ver un poquito de todo, pero al final el producto terminado queda especial para comer, por ejemplo, en sándwich. Para un tuco, queda un tuco, una salsa para ponerle a los espaguetis, a los ravioles, una cosa pero increíble, es fantástico el sabor que tiene esto. Y por eso que hemos decidido hacerlo, porque es sencillo, todo el mundo lo puede poner en práctica. Y bueno, también para los que miran de Perú y esos lugares les gusta tener también un poquitito de sus comidas típicas, ¿no? Vamos a empezar con lo más fácil, el arroz. Sí, vamos a hacer el arroz, que es el arroz como lo hacen los peruanos. Una cosa, en mi casa cuando éramos chicos y cocinaba mi mamá, nunca se supo hacer un arroz a la perfección. O salía medio mojado, o salía un poco duro, medio gomoso, pegajoso, baboso. Pero una cosa es que los peruanos, los colombianos, los venezolanos y los caribeños en general, como ellos comen el arroz todos los días, como los argentinos, por ejemplo, y los uruguayos comemos pan acompañando la comida, esta gente arroz. Yo cuando me casé con mi esposa y la veía comer arroz hervido todos los días, le decía, nosotros en Argentina comemos arroz hervido cuando estás en un hospital o no sé, una situación rarísima. Pero ella no podía si todos los días no tenía el arrocito hervido. Y por el otro lado, nunca me ponía pan en la mesa. Entonces ahí se ven las diferencias, costumbres. Y entonces vamos a hacer el arroz al estilo como lo hace mi esposa, que sale bien graneadito, bien sequito y se cocina a la perfección. Y ahí le vamos a dar las cantidades y las medidas para que les pueda salir también a ustedes como tiene que ser. Ok, vamos a la cocina a preparar el arroz. Ustedes pueden usar una olla, una sartén grande. Esta ya tiene un poco de aceite, como pueden ver. Está aceitada, ahí está. Lo primero que le agregamos es, yo ya piqué una cabeza de ajo, no un diente, una cabeza bien molidita y se pone aquí en el aceite para que se empiece a freír, ¿sí? Esto es lo que le da ese sabor tan típico. Estamos friendo el ajito, ya empezó. A esto le vamos a agregar 2 tazas de arroz. Okay. 2 tazas de arroz adentro. Ahí, 2 tazas. 2 tazas de arroz, ¿sí? Ahora cuando ya lo tienen así, le vamos a agregar el agua. Son 4 tazas de agua. ¿Sí? Cosa muy importante, midan. Las cantidades son súper importantes para que el arroz le salga bien graneadito, bien a punto. Sí, ahora le ponemos la sal y el turmeric. Una cucharita de té. Y este es turmeric. Esto le da color también. Una cucharita de esto le vamos a poner. Ahí está. Ahora lo dejamos que se cocine. Ponemos esto, que son las verduritas. En este caso nosotros le hemos puesto un poco de zanahoria y arvejitas para que le dé un poquitito más de vista cuando uno lo saca, si no es un arroz aburrido, como quien dice. Y al final de todo le agregamos un poquito de manteca. Esto es lo que va a hacer que el arroz salga bien graneadito, que no se pegue, que los granitos salgan todos separados, ¿ven? Que se derrita bien. Le vamos a dar un hervor y después le vamos a bajar la temperatura, porque si lo hacemos a fuego muy alto se va a quemar toda la parte de abajo y el arroz quemadito es rico, a mí me gusta, pero lo que no me gusta es lavar la cacerola después. Tapa, que tenga agujeritos si es posible, para que vaya escapando de a poquito el vapor, porque si no se le va a llenar todo de
de espuma y le va a rebalsar por los costados. Como esto está marchando, yo tengo un poco de carraspera y la única solución para esto es un buen vaso de vino. Así que vamos a descorchar. Hoy tenemos un vinacho, yo lo llamo a este todoterreno, ¿vio? Con un octanaje bastante fuerte, pero es lo único que tenemos a mano, no tenemos ganas de salir a comprar y lo vamos a abrir, lo vamos a procesar de otra manera. Vengan para acá, les vamos a mostrar. Entonces hoy tenemos un nuevo instrumento para el vino, no sé muy bien cómo se llama esto. Este es un aereador. Aereador ¿Okay? de Sí, vinos. un aereador de vino. Bueno, vamos a empezar por partes. Hoy tenemos una botella de vino, 1,5 litros, vinito chileno, la bodega Santa Carolina. Estos están haciendo vino desde el año 1875. Algo tienen que saber de vino. Pero no es un vino reserva. Este es 2018, un vino común de mesa. Como ya les dije, no teníamos ganas de ir a comprar nada. Está frío afuera, hace como 15 grados bajo cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a usar acá le dicen decanter, decantador tal vez en español, pero eso en realidad es un aereador de vino. Vamos a abrirlo. Cuando de vino se trata, la gente dice, sí, hay que abrir la botella, hay que dejarlo respirar media hora, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Yo cuando descorcho una botella me la quiero mandar rapidito, no me gusta verla ahí descorchada y que me está esperando media hora. Entonces, la otra solución es esta, que es un proceso mucho más rápido. Y lo que hace es airear el vino, oxigenarlo y le saca lo alcoholizado fuerte, eso que pueden tener los vinos medio berretas, ¿vieron? Cuando de vino se trata también, el que toma vino, cuando hay de buena calidad, se toma de buena calidad y somos finoli. Pero cuando hay cosas así nomás, que son vino de mesa, berretungui, nada de pico fino ni nada de haciéndose el exquisito. Hay que darles igual, porque vino es vino y muchas veces un vino de este tipo supera a un vino que es una reserva y que uno piensa, wow, no, este vino va a ser una cosa fantástica y termina siendo una desilusión. Ahí está. Wow. ¿Sí? Eso. Y después vamos a hacer un test con y sin. ¿Sí? Voy a dejar un poquito en la botella para probar la diferencia, sin oxigenarlo y oxigenado, a ver si se puede decir si hay una diferencia o no. Vamos a ver. Hola Samuel. Gracias. A esta, después la enterramos en el patio, porque ya está muerta. Salud. Salud. ¡Salud! Con mi Salud. café. No, el vino está tomable, no es nada que uno pueda decir no se deja tomar, no está asqueroso. No, es un vino como tantos vinos comunes de mesa. Es un vino de a diario, si se quiere, los que uno compra ahí en el almacén de la esquina y cuando come al mediodía o la cena le da con uno de esos. Yo me crié tomando vino barato, vino rasca de eso. Me acuerdo que en el campo, allá en Córdoba, en la montaña, el encargado justo se tomaba un vino que se llamaba las pircas, que eso era una cosa que cuando se derramaba sobre el mantel de plástico, usábamos esos manteles de hule, ¿no es cierto? Y al otro día uno lo quería limpiar, era anilina puro, eso no era vino. Chupábamos de ese vino, muchas veces íbamos caminando al almacén a comprar víveres y de regreso nos comprábamos una botella de vino y la abríamos al corcho pegándole contra la tierra. Nos sentábamos a descansar y le empezamos a pegar a la botella así, la parte de atrás, contra el piso, contra la tierra o contra un árbol, pero habría que poner una camisa o algo, hasta que se junta suficiente presión y el corcho explota, ¿no? Lo único malo que hay que agarrarlo rápido, porque un montón de vino se pierde, sale un chorro que es un desperdicio, pero... Y sí, eran estos vinos, pero rasca es poco. Y los tomábamos, y bueno, hoy uno si puede comprar una cosa un poquito de mejor calidad, está bien, pero no quiere decir que no se pueda seguir tomando esto, ¿eh? No hay que perder las raíces ni los orígenes, no hay que olvidarse de dónde viene uno. Me voy a tomar el último trago y después probamos el otro. A ver. Ahora vamos a probar este, que ya fue oxigenado. Vamos a ver. Salud. Ahora viene la verdad de la milanesa, señores. Yo les voy a decir enseguidita con esta catadora que tengo acá, lo detecto ahí nomás. Vamos a ver. Está más suave. Sí. Está más suave. Más suave. Más suave se lo siente, sí. Es como que perdió esa agresividad.
¿Vieron? Que es un raspa cuando pasa. Este está más como que ahora uno lo siente más aterciopelado, si se quiere. Pero ayuda. Si usted quiere dejarlo respirar al vino y no quiere esperar media hora, vio, muchas veces uno se pone a comer una picada, hay una reunión con amigos y che, tráete un vinito. Y bueno, abrimos el vino y están todos sentados en la mesa con un pedazo de pan y un cacho de salame, un pedazo de queso en la otra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar media hora para que el vino esté listo? Media hora se morfaron todo lo que hay en la mesa. Muy bien, Chile. Rico vino chileno. Sí, señor. Vamos a ver cómo va el arroz y después seguimos con la cocineta. Vamos a probarlo al arroz. Como ya les dije, soplen porque esto hierve, ¿eh? ¿Está listo o le falta un poquito más? Este ya está. ¿Ya? Vamos a empezar con la carne. Ok, hablemos de la carne. Bueno. ¿Qué carne hemos comprado? Para este tipo de asado a la olla se puede usar cualquier pedazo de carne. En esta oportunidad lo que compré es un pedazo de pecheto. No sé cómo lo llaman. Ahí vino el cartero. Ese es el cartero, seguro. Es un pedazo que está aquí atrás de la vaca. ¿No es cierto? Largo, no sé si lo llaman pejerrey o una cosa por el estilo. Bueno, ustedes ahora cuando lo vean se van a dar cuenta, cuando van a la carnicería lo ven. Este fue un pedazo que tiene 2,5 kilos, 10,99 el kilo. El total fueron 26,84. Y acá en Canadá se le llama eye of round. Oven roast, o sea que es para hacer al horno, asado al horno. Esa es la carne. ¿Qué más necesitamos? Una cabeza de ajo picadita, cebolla, mucha cebolla. Creo que eran 6 o 7 de estas. ¿Qué vamos a hacer? La carne se pone en la cacerola con un poco de aceite, puede ser aceite de girasol, puede ser cualquier aceite que andamos dándole vuelta, aceite de oliva, aceite es aceite. Y se empieza a freír la carne. Se tiene que dorar bien por todos los lados, ¿sí? Tiene que quedarle una costra bien como quemadita a la carne. Sellada. Sellada, ¿no? pero quemadita, ¿no es Ok. cierto? Una vez que está sellado, se le agrega a la cacerola la cebolla y el ajo. Y se deja freír eso hasta que esto agarre una consistencia que se empieza a pegar al fondo de la cacerola, que ya está más que caramelizado. Está casi ya quemadito, marroncito oscuro. Y entonces después ahí se le agregan los otros ingredientes que le vamos a ir mostrando. Vamos a prender la hornalla y vamos a meter esto adentro. Ahí la metemos en la cacerola. Vamos a dejar que se empiece a dorar, después lo vamos a ir dando vueltas y vueltas y vueltas. Se tiene que dorar, pero no se tiene que quemar la olla abajo tampoco. Va bien. De todos los lados se tiene que ir dorando y tiene que agarrar este color así, marrón oscuro. Inclusive del lado del frente, ¿sí? Después las paramos y que agarre también doradito de ese lado. La cebolla. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Togo está cuidando la carne, esperando a ver si le va a tocar un poquito de asado a la olla. ¿No, Togi? ¿Estás esperando carne? Togo, mira Togo, te la estás perdiendo. Togo. Abrazo, mira Togo. Ahora me interesa el zapato. Oh. Togo, mira, abrazo. No le gusta que la gente se abrace. Piensa que se están peleando y él quiere intervenir para separarlos. Eso es lo que pasa. Cuando ustedes ven que ya la cebolla ya se les empieza a pegar al fondo, ahora le vamos a empezar a poner los condimentos, ¿sí? Le vamos a poner cubitos de carne cortados en pedazos, comino, ¿okay? Una cucharada sopera rala por toda la carne, ¿sí? Después le damos páprica. Creo que ustedes en Sudamérica le dicen pimentón a esto, ¿sí? Esto no pica, es dulce. Y ahora le vamos a poner una cuchara de panca. Yo sé que esto lo pueden conseguir en Sudamérica porque si nosotros lo conseguimos aquí, ustedes también lo tienen que conseguir por allá. No se olviden que mientras se va friendo la cebolla, la carne se va dorando también. La tienen que ir constantemente girando para que no se les queme solo de un lado y de los otros lados no agarre color. Esa es la consistencia que necesitan, así. ¿Ven? Como que se está empezando a pegar. Entonces, este es el momento de agregarle un poco de agua. Le vamos a agregar agua caliente, agua hervida, nunca agua fría, ¿sí? Y vamos a cubrir la carne hasta la mitad. Esto ahora va a requerir más o menos 1 hora y media de cocción, pero cada media hora ustedes van a ir dando vuelta a la carne. Lo vamos a tapar un poco y ahí lo dejamos. Fíjense en cómo ya se va, la carne ya se va reduciendo y esto tiene que seguir hirviendo. Ahora le voy a poner
una cucharada de pasta de tomate. Hay que ir probando, ¿vieron? Ustedes si ven que les falta, le van agregando a medida que se necesite y a gusto también. Y la dejamos que siga hirviendo para que se ablande. El hervor es para que estas carnes saben ser duras. Entonces, con todo este hervor se va a ir aflojando y se va a ir ablandando. Y ahí tienen el asado a la olla. Acabamos de apagar la cocina. Se apagó ya el fuego, estuvo cocinándose. Después de que se hizo todo el proceso de preparación y lo empezamos a hacer hervir, estuvo 1 hora y media más o menos. Cada media hora cambiándolo, como les he dicho, dándolo vuelta. Y así tiene que quedar, miren. Wow. ¿Ven esa salsa? Es bien espesa. Sí, toda la cebolla esa que habíamos freído, caramelizado. Miren, ¿ven cómo está? Y lo vamos a cortar en... Sí, lo vamos a cortar en rodajas, en fetas. Sí, cuando usted lo empiece a cortar, nota que está tal vez un poco durito todavía, no hay problema. Lo corta en fetas, lo vuelve a meter otra vez aquí en este jugo y lo deja hervir un chiquitín más, ¿sí? Esta salsa, miren eso, para los espaguetis, para los ravioles, ¿sí? Para los ñoquis. O hoy le vamos a poner al arroz. No se dan una idea lo que es eso. La vamos a dejar un rato. ¿Que se enfríe? Sí, que repose un rato. Si trato de cortarlo ahora, se desmenuza, se despedaza toda. Entonces, déjenla ahí un poquito de tiempo, una media horita, y después se puede cortar con más facilidad. Ahí está el arroz, ¿ven? Qué lindo color. Miren cómo salió ese arroz. Lindo. No se pega, nada, graneado, bien separado uno de otro, los granos. Fíjense, vamos a dejar eso ahí por ahora. Ok, y en un ratito comemos. Ya se han reposado un ratito, así que ahora los vamos a empezar a cortar. Una delicia esto. Se deshace solo. ¿Y qué tan grueso? ¿Medio centímetro más o menos? Sí, eso es a gusto. La pueden hacer más grueso, más finita. Tengo hambre. Y Togo también justo apareció y está olfateando por ahí. Sí, pero ahí tiene su plato lleno el Togo y ni lo olfateó. No le dio ni 5 de bola. Porque sabe que hay asado a la olla. Sabe que hay asado, sí. Pero el asado no come. Él come hamburguesa hecha a la parrilla y eso es todo. Togo. Solo te toca asado a la parrilla, eso es todo. Le vamos a poner un poco de ese jugo arriba, que está aquí, para que se den una idea. Ahí está la salsa que quedó. Entonces, cuando se sirven los platos, a cada uno se le pone un poco de esto para que lo haga más jugoso. ¿Sí? Y ya está. Eso fue todo, gente. Ahí tienen un tremendo plato. ¿Vamos a comer? A comer. Ok, entonces ahora nos sentamos a disfrutar este almuerzo. Salud. Cheers. Te sirvo. Okay. ¿Cuánto querés? Empiezo con un pedacito. ¿Solo uno? Solo uno. Por ahora. Uno. Yo me sirvo por lo menos 2. Esto se come de media docena, ¿vieron? Arrocito. Salió el arroz. Perfecto. Mejor no podía salir. Esto de salsa arriba de la carne. Arriba del arroz. La salsa está bien espesa. Se la ve concentrada. Está delicioso. ¿Cómo salió? Bien rico. ¿Valió la pena? Ya. Hasta Togo está mostrando interés. Tiene su cabecita acá. Muchos en los comentarios vienen pidiéndote una historia. Porque hace tiempo que no contamos historias. Así que yo creo alguna de Perú. Ajá. Porque tú has viajado bastante por Perú. Y como es una comida peruana... ¿Qué tal? Bueno, una historia peruana le vamos a contar entonces. A ver, déjenme pensar. Hay tantas que... We're waiting for you. Ahí llegó Samuel. Samuel apareció. Estaba dormido. Ok, vamos a hacer un poquito de lugar para él. Que también venga a almorzar con nosotros. Gracias. Ahí está. Salud, nuevamente. Salute a todos. ¿Todo riquísimo? Riquísimo. Muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Cuántos pedazos de carne? 1, 2, 3. 3, por favor. 3, ok. Sí, tengo hambre. ¿Salsa? Sí. La salsa es de espesa. Ya, es espesa. Mucho sabor, bien concentrada, saladita. Muy bueno. Muy bueno, sí. Muy rico, ¿no? Muy rico. Mi papá justo estaba por contar una historia
de Perú, de tu viaje a Perú cuando eras joven, cuando viajaste con mamá. Te cuento cuando íbamos a visitar a Machu Picchu. No, ustedes hicieron un viaje en auto medio loco, que yo he escuchado. No, Y después también Machu Picchu, si nos el quieres viaje contar. a Huaraz. Huaraz. ¿Y cómo se llama ese otro pueblito? Yungay. Yungay. El que fue cubierto por el volcán o terremoto, ¿qué fue? Fue un terremoto que hizo que se rompa la parte de arriba de una montaña. La parte esa cayó adentro de una laguna. Laguna se desbordó y vino montaña hacia abajo y al pueblo ese lo borró del mapa. Cuando estuvimos ahí, fuimos a la plaza de armas, a la plaza principal, y yo veía que había unas palmeras que estaban a esta altura del suelo. La copa de las palmeras estaban prácticamente el suelo. Y pregunté, ¿y qué es esto? Y me dicen, no, eso es lo que se ve de las palmeras que fueron enterradas por el alud, digamos, ¿no es cierto? El aluvión. Y lo único que se veía era el campanario de la iglesia con la cruz y la campana, la cabeza de las palmeras y todo lo demás estaba enterrado. Y en el pueblo uno no quedó nada del pueblo. Uno andaba caminando por ahí, lo único que veía eran cruces donde habían estado las casas y las familias, piedras del tamaño de esta cocina. Pero bueno, ese viaje lo planeamos desde Lima y salimos desde Lima en auto con unos amigos de tu mamá, 2 chicas amigas de tu mamá, en un Volkswagen, en el Beetle, el escarabajo, anaranjado creo que era, o rojo, no me acuerdo. Salimos de Lima hacia el norte, bueno, fuimos siguiendo la costa y llegó un momento en que hubo que empezar a subir hacia la montaña, ¿no? Empezamos a trepar y la subida no se acababa nunca, hasta que llegamos a una altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y yo ahí me empecé a sentir súper mal, ¿eh? Me agarró el mal de las alturas y empecé a sentirme mareado, como que me estaba por desmayar. Todo flojo, el cuerpo parece que uno se le hace como de goma y la cabeza parece que tuvieras una piedra adentro que se te mueve ahí, en un dolor de cabeza increíble. ¿Y qué pasa? Los autos en Lima, como en Lima nunca llueve, ¿no? No tienen los limpiaparabrisas, se los sacan directamente con el brazo, con todo, se los sacan y los guardan en el baúl, porque en Lima nunca llueve, no hace falta un limpiaparabrisas. Íbamos en este autito y llegamos a 4.000 metros de altura y claro, a ese nivel empezó a llover. Entonces me dice a mí que si se los podía instalar, que los tenía en el auto ahí en el baúl. Digo, bueno, los sacó, pero tenían una tuerca y no tenía una pinza para apretarlos, y yo, que estaba más muerto que vivo, me iba agarrando del auto para no desmayarme y al mismo tiempo le estaba tratando de ajustar los limpiaparabrisas, los brazos de los limpiaparabrisas con la tuerca de ahí abajo, y se los ajusté con la mano lo que más pude. Y digo, bueno, yo esto no lo sobrevivo acá, estaba en mal estado. Así que por allí, al costado del camino, había unos árboles de eucaliptus y agarré y me fui hasta los eucaliptus como pude y corté un par de ramitas, las hojas del eucaliptus, pero el de hoja redonda. Y bueno, seguimos camino y yo iba sentado atrás en ese lugarcito minúsculo, agarraba las hojas de eucaliptus, las brotaba, las rompía así entre las manos y lo respiraba ese aire para que me dé un poco de vida. De vida al cuerpo. Me estaba muriendo prácticamente. Hasta que finalmente pudimos llegar al pueblo a Huaraz, allá arriba en el medio de la montaña. Los 2 días siguientes no me podía ni mover, uno no podía hacer nada. Era una situación que no podés caminar. Caminás 3 pasos y tenés que parar y te quedás sin aire y te ahogás. El mal de la altura es realmente una cosa pero seria, ¿eh? Y sí, al otro día fuimos a visitar este pueblito, Yungay, que es el pueblito que fue arrasado por el aluvión, y no quedó nada de eso ahí. Pero el tema fue de que para llegar hasta ahí, la subida de esa... Una cosa increíble, porque íbamos bordeando el mar y de golpe llegamos a un lugar donde la carretera empezó... Y subía y llegamos a 4.200 metros. Y después te cuento, voy a comer un poco y después te cuento el viaje a Machu Picchu. Okay. Ese también estuvo bueno. La verdad que hemos comido
como reyes. La carne está súper blandita. Se ha cocinado, que es una delicia. Y otra cosa que me olvidé de decirles, que si a ustedes cuando hacen esta receta les interesa, al pedazo de carne le pueden hacer incisiones con un cuchillo y ahí adentro, antes de cocinarlo, cuando todavía la carne está cruda, le pueden introducir un pedacito de un diente de ajo y agarran unas nueces, ¿sí? Y le da un saborcito bien particular también. Próxima historia de Perú. Cuando íbamos a Machu Picchu, Ok, esta no sé si lo he escuchado. estaba en Perú yo, todavía no estábamos casados con mi esposa, teníamos 23, 24 años y yo fui de visitas, entonces estábamos en Lima y decidimos ir a visitar al Machu Picchu. Así que, claro, nosotros éramos jóvenes, no teníamos fondos para viajar en avión, estábamos más secos que, económicamente hablando, más secos que lengua de loro. Entonces agarramos y, ¿no viste que los loros tienen una lengua seca que parece un pedazo de cartón? Bueno, cuando vos no tenés plata está seco como lengua de loro. Y decidimos ir igual y entonces dijimos, bueno, nos vamos a ir de Lima hasta Arequipa en ómnibus y de Arequipa hasta Cusco en tren. Bueno, largamos, nos fuimos a la estación de donde salen los ómnibus ahí en Lima. No me acuerdo la compañía, si era Rogero o Morales Moralito, una de esas, ¿viste? Los nombres. Y agarramos y estamos por subir al ómnibus y nos encontramos que era un ómnibus de... ¿Vieron esos ómnibus, los colectivos grandes que usan en Estados Unidos, los Greyhound? Los que tienen el galgo corriendo así en el costado, una foto, esos ómnibus típicos de los norteamericanos. Se ve que esta compañía había comprado un bus a los norteamericanos y recién se los estaban haciendo llegar. Entonces nosotros subimos al ómnibus y el chofer se sienta y viene uno y le empieza a explicar ¿Cómo funciona? Sí, cómo operarlo, ¿viste? Esto es tal cosa, esto es tal cosa. Y era un ómnibus automático. No era de cambios manual, sino que era un sistema automático. Y yo digo, Dios mío, empezamos mal, ¿viste? El tipo no sabe nada, está todo escrito en inglés. En el baño inclusive estaba todo escrito en inglés. Do not drink this water, no beban este agua. Un colectivo americano en el medio de Perú. Bueno, partimos y empezamos a avanzar por esos caminos de Perú. Primero vamos siguiendo la costa, los precipicios sobre el Océano Pacífico, la arena que invadía la ruta y ese ómnibus que iba avanzando iba coleando así. Y uno decía, pero ahí no hay nada, al costado era una ruta que no tenía ni siquiera un guardarrel, nada. Si eso patinaba, ¡chum!, nos íbamos al Pacífico, como a 100 metros de profundidad. Bueno, salimos de ahí y siguió el viaje. Y por ahí a la noche paran en un lugar donde habían baños y un pequeño restaurante para comer. Entonces, bueno, yo le digo a mi esposa, ¿querés algo? Me dice, no, nos quedamos acá. Le digo, bueno, muy bien. Y el chofer se baja y deja el colectivo estacionado ahí adelante del restaurante, pero todo tierra, ¿no? Y estaba medio como inclinado el camino. Y se fue. Y de golpe empezamos a sentir que el ómnibus empieza a rodar solo. Se va. Sin chofer, estábamos nosotros dos y había un par de pasajeros más arriba del ómnibus. Y del otro lado estaba un precipicio, ¿viste? Entonces yo le digo a mi esposa, le digo, este tipo no le puso el freno de mano, no lo dejó cuando uno tiene un auto automático y lo estaciona, lo tiene que poner en parking, en estacionamiento. La palanca usted la pone en estacionamiento, en P, y el motor y la transmisión se traban, eso no se puede mover. Este tipo se ve que la dejó en N, que es neutral, como un punto muerto. O sea que el ómnibus despacito se empezaba a ir solo. Y yo digo, nos vamos al barranco, nos vamos al precipicio. Así que pegué un salto, salté y me senté en el asiento del conductor y ¡pah!, le metí una patada al freno y ¡piu!, ahí frenó el ómnibus, ¿viste? Me hice conductor de autobús en ese momento. Que lo parió, la calentura que me agarré. ¿Cómo dejas un colectivo con gente arriba y no lo frenás? No, que soy nuevo y no lo conozco bien el sistema, que patatín, que patatán. O sea que yo digo, bueno, con este no llegamos Pero no se bajaron a Arequipa. Continuaron. No, que a dónde nos íbamos a bajar si era la noche y estábamos en el medio de la nada, ¿viste? Perdidos en la montaña. O sea que bueno, sigue el viaje, pum. Yo me quedé dormido y de golpe por una de esas cosas que uno no sé por qué se despierta, me despierto
y resulta que el tipo había llegado en el camino ese de montañas, camino como... Pero unas cosas angostas así, una locura. Para ese tamaño de ómnibus, no son para esos caminos. Había llegado a una curva, también no había ninguna protección, no había un guardarriel, no había nada y estaba el precipicio. Y cuando quiso doblar, no le dio el tamaño para doblar al ómnibus. Entonces estaba ahí el tipo haciendo maniobra y lo hacía avanzar hasta el borde del precipicio y frenaba. Y ahí le metía el cambio y lo hacía retroceder y doblaba un poquito. Y yo digo, pero si este tipo no sabe manejar este colectivo, nos vamos abajo. Uy, qué manera de cortar clavos, ¿viste? ¿Sabes? Cortar clavos en los argentinos. Si hay algún argentino ahí cuando miren el video, expliquen qué significa cortar clavos. Porque yo no lo puedo decir a la cámara porque después me van a decir, boca sucia, que esto, que el otro. Pero ustedes lo pueden explicar en los comentarios después. Okay. Estábamos cortando clavos y locos estábamos ahí arriba, agarrados así del asiento de adelante. Digo, si sigue así me siento yo, que ya había venido a manejarlo, porque yo sabía manejar bien los automáticos. Finalmente logra dar la vuelta y llegamos hasta Arequipa, la ciudad blanca, porque está todo construido en piedra blanca, Arequipa. Ahí pasamos el día esperando en una plaza. Me acuerdo que me compré una botellita de vino y me la tomé así del pico nomás en la plaza, sentaditos ahí abajo de los árboles. Y a la noche agarramos y nos subimos al tren que nos iba a llevar hasta el Cusco. Y bueno, el tren habíamos comprado con camarote, pero... Madre mía, la América Latina de aquella época, ¿ves? Subimos el tren, era una cosa, cuando llegamos a la estación, era uno de esos trenes todo de madera que parecían de la época del Far West. ¿Viste las películas de cowboy? Yeah. Cuando pasa ese tren y van los vagones de madera, así que vos decís, vagones para ganado, no sé qué son. Bueno, así era el tren. Y nosotros que habíamos comprado con camarote, dijimos, bueno, una clase un poquito más arriba. ¿Qué va? Todo de madera, todo igual. Bueno, igual. Subimos. Nos tocó un camarote con 4 camas y íbamos nosotros 2, tu mamá y yo, nada más. Y bueno, empezó el viaje, nos pusimos a dormir y yo me acuerdo que me despierto como a las 11 de la noche, la medianoche, y me sentía mal. Sentía que todo el cuerpo me cosquilleaba como si tuviese hormigas adentro, okay, ¿no? La sangre parecía que en lugar de sangre caminaban hormiguitas por ahí adentro. Y le digo a mi esposa, me siento mal. Abro la ventana, la cortina así y miro, era una noche de luna, ¿vieron? Y estábamos cruzando el altiplano. Un paisaje lunar, porque era todo chato y piedras, viste, más o menos de este tamaño, desperdigadas por toda la superficie del terreno, y la luna que brillaba era una cosa que impresionaba realmente, ¿no? Y le digo, me siento mal, no sé qué tengo. Y le digo, no sé, voy a ver, digo, si hay oxígeno, le digo, para tomar un poco de oxígeno. Y salgo a buscar y había un lugar donde decía oxígeno y había un cuadrado así y estaba vacío. Les estoy hablando del año 1977 o 78 de haber sido. Entonces no había oxígeno. Digo, pucha, voy a entrar al baño, y entro al baño, digo, y miro, no había nada en el baño, era un cuarto cuadradito así, no había lavamanos, no había espejo, no había nada. Lo único que había era un agujero para sentarse y a la vía, ¿no es cierto? Digo, no, esto no, olvídate, todo sucio estaba ahí. Así que bueno, digo, bueno, me voy de regreso al camarote, y el tren seguía, ¿viste? Traca, meta y ponga, ¿viste? Y cada vez me sentía peor y cada vez me sentía más mal y me empezaron los dolores de cabeza y digo, bueno, yo acá arriba de este tren me voy a morir. Porque no sé por qué razón a mí me afecta mucho el mal de las alturas. Hay gente que a vos no te hace nada, ¿no? Y finalmente, bueno, llegamos a la estación de Cusco y le digo a Pilar, a mi esposa, le digo, vamos rápido al hotel, que había un hotel que estaba ahí cerca, creo que a 4 cuadras. Y agarré los 2 bolsitos en la mano, bajé del tren y claro, yo dije, le vamos a meter hasta llegar al hotel para acostarnos un rato y descansar. Y con los 2 bolsitos en la mano empecé a caminar como uno camina en la ciudad. Y no hice ni 20 pasos y tuve que tirar los bolsos y me estaba ahogando, ¿viste? Me moría, no tenía aire. Una cosa que digo, ¿qué me pasa? ¿Viste? Lógico, la altura. Ahí en el Cusco está alto. Y bueno, no pudimos llegar caminando al hotel. Nos tuvimos que tomar un taxi
que nos lleve hasta el hotel, y ahí nos descargaron, y los próximos 2 días en cama con un dolor de cabeza. La gente nos decía, vaya a la farmacia que les van a dar pastillas de coramina, y yo le decía, ¿y qué es coramina? Dice, son unas pastillas que usted se las toma y hace que el corazón le bombee más rápido, ¿viste? Yo digo, pero no, sin receta médica, nada, no hace falta, vaya y golpee la puerta y le van a dar. Y como nos dolía tanto la cabeza, dije, vamos a la farmacia. Llegamos a la farmacia, estaba cerrada, era un portón, me acuerdo, con una ventanuca en el medio del portón. Y golpeamos así, y abren y sale uno y dice, sí, ¿qué desean? Le digo, bueno, nos duele mucho la cabeza, nos sentimos mal. Espera un momento, dice. Y trajo unas pastillas, no sé, para el dolor de cabeza. Y nos dice, ¿quieren coramina también? Le digo, no, pero ¿cómo tomar una pastilla para que el corazón bombee al doble de la velocidad, a la altura? Y uno no sabe si tenés algún problema cardíaco, te morís ahí mismo. Así que dijimos, no, nada de eso. Y estuvimos 2 días en Cusco, y ya después al tercer día nos empezamos a sentir mejor, y de ahí tomamos el tren que te lleva hasta Machu Picchu, ¿viste? El tren ese, y después de ahí tomas el ómnibus que te lleva subir la montaña, de aguas calientes. A los peos subís por la montaña. Esas son unas minivan que te suben a 1000 km/h por esos caminos de precipicio. Sí, y esa fue la historia para llegar hasta Machu Picchu. Y de regreso yo dije, no, sea como sea, nos volvemos en avión, porque yo no voy a pasar a través de todo esto una vez más en el viaje de regreso a Lima. Así que conseguimos unos pasajes bastante económicos, y en el viaje de regreso volvimos a Lima en el avión, y ya ahí quedó todo, ¿no es cierto? La gran aventura peruana. Ese fue mi primer llegada a Perú, mi primer visita a Perú, que no estábamos casados todavía. Cuando uno es joven, vio, dando vueltas, como buscando el rumbo. Y sí, son las aventuras que uno hace. Después tengo otros más de Perú, cuando me robaron los zapatos en Lima, en la playa. Pero eso para otro, es harina para otro saco, ¿vieron? Para otro costal. Bueno, eso estuvo muy rico. Creo que vamos a comer un postre, pero en un rato. Una hora. En una hora. Sí. Samuel tiene que ir a buscar el postre, así que lo vamos a esperar. Entonces nosotros ya hemos comido, corté el otro pedazo de carne también, y como sobra, lo volví a poner en la olla donde estaba la salsa. Okay. Y aquí pueden ver más o menos cómo es lo que está quedando esto. Fíjense, quedan bien cubiertos con salsa, bien fresquitos, no se secan, y así los pueden consumir después en cualquier otra oportunidad. Así es como tiene que quedar esto. Para el almuerzo de mañana. Para el almuerzo de mañana, ¿ves? Ahí está la salsa, fíjense. Bien espesa. Bien espesa. Esto es una salsa para fideos, para espagueti, para arroz. Una delicia es esto. No se lo pierdan, háganlo. Okay. Y ahora, el postre. El postre. ¿Qué tipo de postre? 3 helados con chocolate y caramelo. Häagen-Dazs, ok. Sí. A este postre lo compramos en el supermercado, no lo preparamos. Sí. Helado. Vamos a comer el postre. Este es el postre de los vagos, porque ir a comprar un poquito así de helado no requiere mucho esfuerzo. Pero bueno, más vale algo que nada, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es una emergencia. Y como quien dice, para tener algo para meterle al buche al final de la comida, un pequeño postrecito. El sabor es salted caramel, que vendría a ser caramelo salado, pero caramel es como un toffee, ¿cómo le llaman a ese tipo? Bueno, muy bueno. Sí, se deja comer. Yo personalmente me quedo con un postre casero. Este es rico, pero es comercial, digamos, ¿no es cierto? Así que un flan con dulce de leche, un arroz con leche, unos panqueques, esos son postres, Bueno, entonces vamos terminando este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. La receta es muy rica si la quieren preparar. Y si tienen sugerencias de tal vez otros platos peruanos que quieren que preparemos aquí en la casa, déjenos saber en los comentarios, que vamos a pedirle a mi mamá que nos ayude. Ella no va a aparecer enfrente de la cámara porque no le gusta, pero sí nos ayuda en la cocina y más o menos nos guía, nos explica cómo se prepara todo. Salud, nos vemos la próxima. Salud. Y buena cocinada. Okay. Chao. Chao amigos.